Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Casa Blanca insiste en que no hay un plazo definido para que Irán presente una propuesta de acuerdo y por lo tanto tampoco para que termine el alto el fuego que extendió ayer Donald Trump. Por su parte, Teherán advirtió que volverá a la mesa de negociaciones con Washington cuando se den las condiciones necesarias y razonables. En Líbano, autoridades denunciaron que un dron israelí lanzó una granada contra los rescatistas que intentaban sacar a 2 periodistas heridos de entre los escombros en el sur del país. En paralelo, Emmanuel Macron anunció la muerte de un segundo militar francés de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. La Unión Europea da luz verde al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. En los últimos días que le quedan a Víctor Orbán en el poder, Hungría dio su brazo a torcer y levantó el veto que impedía la aprobación previa. Iniciamos hablando de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La Casa Blanca insiste en que no hay un plazo definido para que Teherán presente una propuesta de acuerdo y por lo tanto tampoco para que termine el alto el fuego que el presidente estadounidense Donald Trump extendió desde ayer. Más temprano, la República Islámica ya había advertido que volverá a la mesa de negociaciones con Washington solo cuando se den las condiciones necesarias y razonables, y negó que Irán hubiera solicitado la prórroga del cese de hostilidades. Escuchemos. De hecho, muchos de nuestros ciudadanos tras la guerra de 40 días se quejaron del alto el fuego y afirmaron que debíamos perseguir a este enemigo derrotado y enfrentarlo con mayor contundencia. En cualquier caso, se estableció este alto el fuego. Una de las razones podría ser nuestro compromiso con una serie de principios éticos de la guerra. En Irán se libra actualmente una batalla entre los pragmáticos y los intransigentes. El presidente exige una respuesta unificada. Mientras esperamos dicha respuesta, se ha declarado un alto el fuego en las operaciones militares y los ataques convencionales. Sé que ha habido informes anónimos que sugieren un plazo de entre 3 y 5 días. Eso no es cierto. El presidente no ha fijado un plazo. En última instancia, él será quien determine el calendario. Y en medio de la incertidumbre por el cese el fuego en la región, en Israel los ciudadanos salieron a las calles y ocuparon espacios públicos para conmemorar el Día de la Independencia del país. Algunos anhelan que la paz prevalezca, mientras que otros piden que se derrote totalmente a los que llaman sus enemigos. Y en Teherán, muchos residentes dudan de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca y pronostican que la guerra podría volver en cualquier momento. Aquí los detalles. ¿Cómo se vive el cese del fuego en Irán e Israel? El anuncio de prolongación indefinida del cese del fuego del presidente Donald Trump coincidió con las celebraciones del Día de la Independencia de Israel. Algunos ciudadanos esperan que la pausa en las hostilidades se prolongue en aras de que se retorne plenamente a la normalidad. Bueno, creo que es la nueva normalidad. Creo que es como una vuelta a la realidad, ya que se supone que ya no tenemos que quedarnos en casa. Festejos que también se realizaron en las colonias en Cisjordania ocupada, en donde los residentes aspiran a que el gobierno Netanyahu logre vencer finalmente a Irán y sus aliados. Hace 2 años y medio recibimos un duro golpe, una bofetada del creador del mundo por nuestras divisiones. Logramos como un solo hombre y con un solo corazón salir a la guerra y vencer a todo el eje del mal, Hamas, Hezbollah, los sirios e incluso Irán. Entre tanto, en la capital iraní, varias personas se muestran escépticas de unas nuevas negociaciones con el gobierno de Donald Trump y temen que los ataques estadounidenses e israelíes regresen. El estrecho de Hormuz también ha sido cerrado y la cuestión del enriquecimiento de uranio, así como la retirada de esos 400 kilogramos del país, no se ha materializado en la práctica. Así pues, Estados Unidos no ha ganado nada hasta ahora y sin duda busca prolongar la guerra y asegurarse alguna ventaja para sí mismo. El gobierno de los ayatolás ha dejado en claro que negociará nuevamente con Estados Unidos cuando tenga condiciones necesarias y razonables.
En Líbano, las violaciones del cese el fuego son la constante. Hoy el ejército israelí atacó con drones el sur del país, en donde mantiene a sus fuerzas, matando a 2 personas, una de ellas el periodista Amal Khalil, y dejando herido a otro periodista. Autoridades libanesas denuncian que cuando los rescatistas de la Media Luna Roja iban en camino a socorrer a los comunicadores, fueron atacados con granadas lanzadas desde drones israelíes. Nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, nos amplía sobre la segunda ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano a celebrarse mañana en Washington y nuevamente sin la presencia de Hezbollah. Bueno, pues en primer lugar estamos hablando que solamente hoy han muerto al menos 8 personas, en lo que estamos hablando de un alto el fuego, y esto ha sido tanto no solamente en el sur del Líbano, donde pues sigue, como bien has hablado Elena, pues esa ocupación del territorio, pues de esa franja de 8 kilómetros que se llama la línea amarilla, sino que también ha habido un ataque con drones en el Valle de la Bekaa, donde han muerto 2 personas. Y todavía siguen pues, las labores de rescate de otro ataque que ha habido esta tarde contra un edificio en el que han muerto 2 personas y había también 2 periodistas que estaban allí. Una de ellas era Seina Farah, que se encuentra ya rescatada, pero todavía sigue habiendo otra periodista que es Amal Khalil, que todavía pues, sigue bajo los escombros. Esto ha sido en una pequeña localidad, Ben Jebel, que está bajo ocupación de Israel en estos momentos. Y cuando han ido, pues lo que han sido la Cruz Roja a intentar rescatar a los heridos y también pues evacuar a los cuerpos que ya habían fallecido, pues Israel les ha lanzado pues bengalas y también tiros al aire impidiendo que pudiera la Cruz Roja acercarse y finalmente prácticamente en la última media hora, creo que ya por fin han podido ir los rescatistas a intentar sacar a esta otra periodista que está herida. Continuamos en Líbano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la muerte de un segundo soldado francés, miembro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el país. El cabo resultó gravemente herido en el mismo ataque en el que un primer militar murió la semana pasada y fue repatriado a Francia, donde falleció esta mañana. Según París, Hezbollah fue el responsable del ataque y, sin embargo, la milicia chiita lo niega. El cabo primero Anicet Girardin, del 132 Regimiento de Infantería Sinotécnica de Suipé, repatriado ayer del Líbano, donde había resultado gravemente herido por combatientes de Hezbollah, falleció esta mañana a causa de sus heridas. Murió por Francia. Rinde homenaje al compromiso ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas en el seno de la FINUL, que actúa con coraje y determinación al servicio de Francia y de la paz en el Líbano. En otro orden de ideas, en Estados Unidos, los votantes del estado de Virginia aprobaron un nuevo mapa electoral que ofrece a los demócratas la oportunidad de obtener 4 escaños más en la Cámara de Representantes, una votación que el presidente Donald Trump ya ha calificado de fraude. Aquí los detalles. Una victoria para los demócratas en la batalla por la reconfiguración de los distritos electorales. Los votantes del estado de Virginia aprobaron un nuevo mapa que podría otorgarles 4 escaños más a la Cámara de Representantes. Esta maniobra se conoce como gerrymandering y los demócratas lo han presentado como un voto en contra de Donald Trump. Creo que lo que la administración está tratando de hacer es muy injusto. Creo que es importante votar sí a esto para asegurarnos de que las elecciones sean justas. Voté no, porque creo que es una toma de poder comunista del estado de Virginia. Solo quiero que haya equilibrio, un equilibrio con demócratas en Virginia. Es uno de los casos más emblemáticos de reconfiguración de distritos electorales del ciclo electoral 2026. Estos mapas muestran cómo cambiarán los distritos según los resultados de las elecciones de 2024. Las nuevas líneas trazadas por los legisladores demócratas tienen como objetivo asegurar 10 de los 11 escaños de Virginia en la Cámara de Representantes para los demócratas, frente a los 6 que controlan actualmente. La votación en el estado ha eliminado la ligera ventaja que los republicanos habían logrado en la batalla por la redistribución de distritos en Estados Unidos. Fue iniciada por Trump el año pasado en Texas. Los republicanos también lograron reconfigurar los distritos en Carolina del Norte, Missouri y Ohio, pero los demócratas han respondido en California rediseñando los mapas del Congreso local, una batalla que podría ser decisiva con miras en las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en noviembre.
Continuamos en el viejo continente. La Unión Europea dio luz verde al préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda seguir combatiendo a Rusia en una guerra que se prolonga ya por más de 4 años, y también dijo sí al 20º paquete de sanciones contra Moscú. Ambas medidas tendrán lugar gracias a que Hungría dio su brazo a torcer y levantó el veto que impedía la aprobación previa en los últimos días que le quedan de mandato al primer ministro Víktor Orbán. Nos amplía desde Bruselas la periodista Beatriz Ríos. Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea han aprobado este miércoles un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Ambas decisiones llevaban meses pendientes debido al veto de Hungría. El préstamo fue acordado por los líderes de la Unión Europea el pasado mes de diciembre. El objetivo era utilizar el presupuesto comunitario para emitir deuda conjunta y pagar así esos 90.000 millones de euros a Ucrania en forma de crédito. Ese dinero debe ser suficiente para cubrir al menos 1/3 de las necesidades económicas del país durante los próximos 2 años. También estaba pendiente un paquete de sanciones contra Rusia, el 20º. Este debía llegar a tiempo para el 4º aniversario de la invasión rusa de Ucrania, algo que no fue posible. El objetivo era entonces y ahora incrementar la presión sobre el Kremlin para sentar a Vladimir Putin a negociar la paz en Ucrania. Entre otras cuestiones, trataba de restringir las capacidades del sector financiero ruso y también los servicios marítimos. Estas decisiones, como decía, habían sido bloqueadas por Hungría. El primer ministro húngaro, el todavía primer ministro húngaro Víktor Orbán, acusó a Ucrania de haber cesado el suministro de petróleo ruso a Hungría por motivos políticos, mientras que Kiev lo achacaba a una avería provocada por un bombardeo ruso. Ahora que se ha restablecido ese suministro de petróleo, Hungría ha levantado su veto y esa decisión ha salido adelante. En cualquier caso, arranca ahora un procedimiento escrito y salvo que ningún país se oponga, ambas decisiones se harán efectivas este jueves. Seguimos con la información de la región latinoamericana. En medio de la incertidumbre por la falta de resultados de las elecciones presidenciales de Perú, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que el Ministerio Público pidió la detención del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Y es que Corvetto renunció el martes a la jefatura de la OMPE, señalado de ser responsable de las demoras en el traslado y el reparto del material electoral en los comicios celebrados el 12 de abril, provocando así que las votaciones se extendieran en forma inédita un día más. Finalizamos en Guatemala. En este Día Internacional de la Madre Tierra, miles de manifestantes marcharon por las calles del país centroamericano para protestar contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Le demandan medidas urgentes, desde reducir el alza en el precio de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente hasta el cese inmediato del asesinato y la persecución contra defensores de derechos humanos. La movilización, liderada por los gremios de campesinos y también por organizaciones estudiantiles, se concentró frente al Palacio Nacional. Los detalles con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Desde los 4 puntos cardinales de Ciudad de Guatemala avanzaron miles de manifestantes del gremio del campesinado y de las organizaciones estudiantiles para exigirle al presidente Bernardo Arévalo acciones urgentes en el marco de este Día Internacional de la Madre Tierra, desde que elimine el hambre que sufren los pueblos indígenas hasta que reduzca los precios disparados del combustible por la guerra en Irán. Sí, estamos afectados por todos los canastas que están subiendo, las gasolinas y los pasajes tan caros están cobrando ahorita, ¿sí? En este momento nos sentimos defraudados y defraudadas. Sabemos que la Universidad de San Carlos fue muy importante para posicionar al actual presidente y sus respuestas han sido demasiado tibias, que exigimos contundencia. Entre otras de las acciones urgentes que demandan los manifestantes está el cese inmediato del asesinato y la persecución a los defensores de los derechos humanos. Un tema crucial en Guatemala, dado que es el país con la mayor cantidad de asesinatos per cápita de líderes sociales en el mundo, de acuerdo con el último informe de Global Witness. Y también no solo la muerte, sino también la persecución de muchos compañeros y compañeras
encarcelamiento de muchos, que también esa es la petición el día de hoy, que realmente cese esa persecución, criminalización hacia los que defendemos la madre tierra. Justamente en el 54 a Jacobo Arbenz lo sacaron los gringos precisamente por hacer una reforma agraria, ¿verdad? Puesto que esta es una lucha que tenemos pendiente aquí en Guatemala. Frente al Palacio Nacional, símbolo del poder ejecutivo, los miles de campesinos y estudiantes le reclaman a Bernardo Arévalo su inactividad, mantener un sistema tal cual como se lo entregaron a favor de las élites y de la corrupción, por lo que le exigen políticas reales que favorezcan la economía y la seguridad de los millones de guatemaltecos. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.